Lo mandamos a llamar. Buenos días a todas y todos. Desde la Dirección General, buenos días a todas y todos. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, es un privilegio recibirles nuevamente. En esta ocasión nos complace enormemente abordar un tema de suma relevancia por nuestro conversatorio del día de hoy, titulado Discursos de odio frente a la libertad de expresión y la urgencia de comunicar con enfoque de derechos humanos, en el marco del 3 de mayo, en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Reciban un cordial saludo por parte del director general, el maestro Sergio Ulises Montes Guzmán, y expresamos nuestro sincero agradecimiento a quienes están dando seguimiento a esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Coméntenos desde donde nos están viendo. También les recuerdo que su participación en los comentarios enriquece la discusión y crea una experiencia más completa para todas y todos. Sin más, vamos a dar comienzo. Bueno, la libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 3 de mayo fue proclamado como Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. En México, la Constitución mexicana, en su artículo 6, establece las garantías que tiene toda persona en cuanto a manifestar sus ideas, escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y dispone la obligación del Estado de proteger dichos derechos. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad en la que vale la pena celebrar los principios fundamentales de justo la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, así como defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a las y los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Desde el gobierno se tiene el compromiso de apoyar y expandir la libertad de prensa y el libre intercambio de información en la era digital. Sin embargo, después de 30 años de su proclamación, a pesar de que la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información y el bien público sigue siendo tan relevante como en el nombre de su firma. Es necesario reflexionar sobre el rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de discursos de odio, racismo, xenofobia y clasismo, por mencionar. Los derechos de libertad de expresión e igualdad son esenciales a la hora de promover una sociedad democrática, tolerante, plural y diversa en la que los derechos humanos puedan ser efectivos para todas las personas. En este día me complace y estoy contenta por los invitados que van a formar parte de este conversatorio, y a continuación les voy a leer parte de su currículum y del trabajo que vienen haciendo desde hace tiempo. Eh, Bueno, tenemos con nosotros al maestro Alan Irán Paz Arellano. Él es el director de Política Pública de la Universidad de Prevención, Seguimiento en Análisis del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en la Ciudad de México. Se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación como oficial, actuario y secretario de estudio, y cuenta en la tercera ponencia del segundo Tribunal Colegiado del 29º Circuito. También ha sido director general de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Hidalgo
y fungió como secretario técnico de la Comisión Interinstitucional en contra de la trata de personas y secretario técnico de la Comisión de Amnistía, ambos en el estado de Hidalgo. Dentro del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se desempeñó como encargado de la coordinación de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida y actualmente está a cargo de la Dirección de Política Pública, como les mencioné. También tenemos al doctor Pablo Romo Sedano. Él es investigador y catedrático de la UNAM. Doctor en Derechos Humanos por la UNED, Madrid, España. Ha obtenido el grado de licenciatura en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, y es licenciado en Filosofía en México. Es miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC en la Ciudad de México y además miembro fundador y director e investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Es asesor de la Comisión Nacional de Intermediación. Bueno, ha sido asesor de la Comisión Nacional de Intermediación y además presidente de la Organización Internacional Dominicans for Human Rights en Ginebra, Suiza. Es codirector del Voluntariado Internacional Dominicano y de Buenos Aires, Argentina, del 2000 al 2003, y ha sido miembro y socio de servicios de asesoría para la paz en Serapaz desde 1995. Ha sido coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social en México y cofundador de la Casa Xitla, además de profesor de asignatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y profesor de la asignatura de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. A su vez, ha sido consejero académico del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y, a su vez, presidente del mismo consejo. También es investigador de la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero. Ha sido también cofundador de las revistas de Derechos Humanos, Justicia y Paz de la Resiliencia. Ok. Es cofundador del Melel Shojoval y articulista en periódicos de circulación nacional. También es autor de algunos artículos y ensayos sobre derechos humanos, tema de paz y transformación positiva de conflictos. En tercer lugar, también tenemos al licenciado Israel Hernández Sosa. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y ha trabajado en el diseño y coordinación de actividades de capacitación y o profesionalización, dentro de las que se encuentran coberturas seguras, periodismo de investigación, transparencia, sistema penal, autoprotección, seguridad digital, así como de promoción y defensa de la libertad de expresión, en el que se ha atendido a más de 250 periodistas en 16 ciudades de la entidad veracruzana. Ha fungido también como corresponsal en Veracruz de Aristegui Noticias, Imagen del Golfo, ha publicado en La Jornada, Reforma, medios locales como ABC Noticias y Grupo ASIR, así como en iniciativas de investigación periodística. Su trabajo abarca conflictos sociales como narcotráfico, medio ambiente, violencia, corrupción y derechos humanos, en el que también entra migración y desaparición forzada, con despliegue en todas las regiones de Veracruz, 2 estados de México, así como en Guatemala, España y Colombia. Es activista y promotor por la libertad de expresión y ha sido impulsor de campañas regionales de búsqueda y o exigencia de justicia, combate a la impunidad por desaparición y o asesinatos de los periodistas Ricardo Munli Cabrera, Cándido Ríos Vázquez, Rubén Espinosa, Moisés Sánchez, Armando Saldaña, Juan Mendoza y Gregorio Jiménez de la Cruz. Es impulsor y organizador del Premio de Periodismo de Investigación de la CEAP, certamen que actualmente se ha consolidado como el de mayor prestigio en Veracruz. Y también ha sido cofundador y coordinador de la Red Veracruzana de Periodistas, organización creada con fines de capacitación, apoyo gremial y defensa a la libertad de expresión. Actualmente, él es secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz. Bueno, pues si se dan cuenta, tenemos a nuestros tres ponentes y vamos a dar inicio a lo que es el conversatorio, sin antes agradecerles por sintonizarnos y recordarles que estamos atentos a todos los comentarios o preguntas que tengan para nuestros ponentes. Y bueno, les comento breve la dinámica. Son 3 rondas de preguntas para cada ponente.
siendo la participación de 5 minutos para su respuesta. Eh, y al final haremos una ronda de despedida para las personas ponentes. Bueno, vamos a entrar a la primera ronda. Iremos en el orden de su mención. Y la primera pregunta es para el maestro Alan Irán. La pregunta es la siguiente. A 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿por qué es importante reconocer la necesidad de construir una prensa libre, pluralista e independiente en la que prevalezca un enfoque de derechos humanos? Hola, buenos días. Gracias a todas, a todos y a todos los que nos acompañan. Saludo con entusiasmo a Israel, también a Pablo Romo y al director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado de Veracruz por organizar este evento. También reciban un saludo cordial de la directora general del mecanismo, la maestra Tobián Ledesma Rivera. ¿Por qué es importante reconocer la necesidad de construir una prensa libre y pluralista? Porque una prensa libre, plural e independiente asegura una participación más activa de la opinión pública en los procesos de desarrollo que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones que tienen que ver con la definición de las prioridades de desarrollo del país. La importancia de una libertad de prensa, democracia no puede ser tan sin una prensa libre, ya que la fuerza de la democracia está en las manos de la ciudadanía. Por ello debe estar bien informada para todas las decisiones correctas. Además, una prensa libre crea más oportunidades para que escuchemos otros puntos de vista o nuevas informaciones y nos ofrece la posibilidad de transmitir nuestras propias opiniones al resto de la población. Cuando más discutamos, mejor informados estaremos y más capaces seremos de tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro. Aquí la pregunta añade un punto que considero que es fundamental, que dice con un enfoque en derechos humanos. La comunicación con enfoque en derechos humanos es aplicable a los contextos democráticos en los cuales los estados y la sociedad desean que los ciudadanos y la ciudad tengamos acceso a la información, produzcamos información y la divulguemos, siguiendo los marcos normativos internacionales en materia de derechos humanos. Además, lo más importante desde esta perspectiva es abordarla desde dos dimensiones, es decir, desde una mirada centrada en las personas y su dignidad y además como garante de derechos. Entender que es una oportunidad como generadores de opinión pública y de una cultura de derechos para asumir responsablemente la difusión de información a través de un lenguaje inclusivo y sin discriminación. Y esto a través de sus dos vías, que es creador de contenido como sociedad civil y creador de contenido como Estado. La libertad de expresión está directamente relacionada, como ya lo decía Susana, con el artículo 19 y en nuestra Constitución está recogida en el artículo sexto y séptimo desde sus dos manifestaciones, es decir, el ámbito de su manifestación y la expresión, porque cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no solamente es ese derecho de la persona que está siendo violado, sino también el derecho de todas, de todos y de todas a recibir información e ideas. El papel del Estado respecto de la comunicación con perspectiva en derechos humanos debe ser consecuente con el rol de garante de derechos que tiene el Estado y sus instituciones y la calidad de sujeto de derechos de las personas y grupos en las que el Estado interactúa. Para las personas servidoras públicas, crear la política pública de la comunicación con enfoque en derechos humanos significa que los productos comunicacionales producidos por el Estado, por la radio, la prensa, la televisión, la Internet, así como sus materiales impresos, debe tener un enfoque diferenciado, que en la práctica significa evidenciar la existencia de mujeres, niñas, niños y personas de pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas migrantes, entre otras poblaciones. En términos prácticos, la comunicación del Estado con el enfoque de derechos humanos implica que las personas servidoras públicas sean consecuentes con el rol de garante de derechos que tiene el Estado y sus instituciones y la calidad de sujetos de derechos de las personas y de los grupos con los que el Estado interactúa. El enfoque de derechos humanos deja en evidencia que existen derechos y también que existen responsabilidades de garantizarlos, protegerlos y respetarlos. En este caso específico, los estados tienen la obligación de cumplir con estos tres principios. En estas condiciones, el comunicador, la comunicadora o la persona responsable de la información tendrá en cuenta quién
y cómo se puede efectuar cambios en la vida de las personas a través de las políticas públicas que buscan la garantía de los derechos. Este punto es fundamental para quien produce información o política pública con enfoque de derechos humanos, ya que no se habla desde el concepto de favor o ayuda y mucho menos desde el concepto de cliente a quien el Estado le presta servicios. Se habla de los derechos que tienen las personas y este tratamiento dignifica y al mismo tiempo pone nuestro interlocutor como un sujeto de derechos con el cual hay obligaciones de llevar a cabo. Así, cada comunicación y cada política pública debe ser enriquecida con los principios de derechos humanos que aportan los cimientos para la construcción de democracia y para el desarrollo de las sociedades en pro principalmente de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Cuando hablamos de enfoque en derechos humanos, también indudablemente hablamos de enfoque de género. El principio de igualdad y no discriminación es parte central del concepto de derechos humanos. Así, una mirada amplia y integral y diferenciada entre las personas y grupos de poblaciones implica respetar la diversidad y garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades, libres e iguales en dignidad y en derechos, plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de enfoque de género, consideramos la posición y la forma desde la cual observamos una realidad, avanzando, por ejemplo, en el impacto diferenciado de una política sobre las mujeres periodistas, atendiendo al enfoque diferencial, porque debemos de saber que no es lo mismo solamente abordarla como mujer periodista. Tenemos que tener este enfoque diferenciado porque la suma de estas discriminaciones vamos a observar cómo impacta de forma diferenciada en el goce y en la mujer que ser hombre, ¿sí? Y si nosotros lo analizamos con este enfoque diferencial, entonces podemos ver, observar y visibilizar cómo impacta de forma negativa. Es decir, si nosotros observamos que hay una mujer periodista, pero dejamos de lado que a lo mejor también de ser mujer periodista pertenece a la comunidad LGTB, también es persona adulta mayor, también es una persona con discapacidad, entonces solamente estamos viendo una parte, ¿sí? Del todo. Por eso es importante que veamos con este enfoque diferencial. Esta mirada específica y a la vez diversa debe impactar la forma y el contenido de la comunicación, asegurando no contribuir a perpetuar los estereotipos de género y por consecuencia la discriminación contra las mujeres. El Estado como garante de derechos debe ser un actor de formación y de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de los principios de no discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género. Por eso, cuando comunicamos, desagregamos la información para visibilizar la situación de las mujeres y de esta forma construir políticas, programas, estrategias para entender sus derechos y superar las desigualdades y la discriminación. El enfoque de derechos implica también considerar el lenguaje que se utiliza en la comunicación, así como las imágenes que forman en la misma. El lenguaje no es neutro, ni el masculino genérico es el que se debe utilizar. Entender que puede ser un vehículo de profundización de la discriminación y de la invisibilidad de algunos grupos de población, o puede, por el contrario, aportar la igualdad de derechos y de oportunidades. Ya decíamos que hablar con enfoque en derechos humanos significa abordar desde una mirada centrada en las personas y su dignidad. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre las personas a los programas de erradicación de la pobreza, nos referimos a las personas en situación de pobreza, ya que la pobreza no es una característica de las personas, sino que es una condición o situación temporal que aspiramos revertir. Por tanto, la comunión representa una de las vías con mayor incidencia, como factor de cambio, de participación y de toma de conciencia. En consecuencia, es la base para construir y consolidar una cultura de derechos que fortalece a su vez la protección y garantía de estos y reivindicar la libertad de expresión plural e independiente como piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática. Muchas gracias por su participación, Gracias. maestro Alan. En realidad fue muy extensa y tocó muchos temas importantes. Y yo creo que justo este conversatorio lo elegimos, aparte de la urgencia de comunicar en derechos humanos, pues justo también desde donde se plantea, ¿no? De esta responsabilidad que usted mencionaba, que es muy importante porque quienes crean contenido, una cosa es justo la libertad de expresión y también es una pregunta que también tenemos aquí para el doctor Pablo Romo, desde dónde estamos creando, ¿no? Y con qué responsabilidad estamos tomando lo que se crea, lo que publicamos o lo que fotografiamos, o incluso comunicar, ¿no? Desde la arista que nos encontremos. Muchas gracias por su participación. La siguiente pregunta justo es para el doctor Pablo Romo y hablando de esta responsabilidad, ¿no? Y desde dónde se crea
o se construye la comunicación. Y bueno, y con relación a la línea de investigación que trabaja, ¿podría comentarnos en qué consisten los discursos de odio y cómo los podemos distinguir en redes sociales? Doctor Pablo Romo, ¿se encuentra por ahí? Creo que estamos teniendo dificultades técnicas. Hola, hola. Perdón, se me fue el internet completamente, no los pude escuchar la pregunta. Ah, ok, muy bien. Sí, no se preocupe. Creo que estamos teniendo unos problemas de conexión también entre nosotros y allá en Ciudad de México. Eh, bueno, la pregunta es, con relación a la línea de investigación que trabaja, ¿puede comentarnos en qué consisten los discursos de odio y cómo los podemos distinguir en redes sociales? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es importante hacer primero una aproximación a la libertad de expresión. Eh, Definitivamente es un gran tema la libertad de expresión y los discursos de odio, sobre todo en el contexto en el que estamos nosotros ahora. Podemos tener varias aproximaciones a la libertad de expresión. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras en cualquier tipo de expresión, en cualquier medio también. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace tiempo estableció, para ser preciso, en el 2016, en la recomendación número 25, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente o por escrito, o a través de nuevas tecnologías de la información, el cual no pueden estar sujetos a censura previa, sino a responsabilidad de ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares eh, por ejemplo, periódicos. También señala la Comisión de Derechos Humanos en esta recomendación 25 que que la libertad de expresión abarca todos los medios, como pueden ser la frecuencia radioeléctrica, en los aparatos para transmitir y comunicarnos mediante la utilización del derecho de cualquier tipo de medios para la comunicación. Y el derecho a defender este derecho es aquel que se ejerce respecto a las personas físicas, morales, comunidades, grupos sociales o colectivos que históricamente han padecido discriminación, exclusión, condiciones de marginación y pobreza por parte de la labor de las personas defensoras para hacer denuncias. Em, Creo que esto es importante tenerlo presente, sobre todo porque ¿cuál es el límite? Y aquí es la gran pregunta, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión frente a los discursos de odio? Eh, a ver, y para eso valdría la pena hacer una aproximación a los discursos de odio, que son expresiones que promueven la hostilidad, la violencia, el odio hacia individuos o grupos basados en características como la raza,
la religión, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género u otras características protegidas por la individualidad y la persona. Estos discursos de odio pueden manifestarse en diversas formas, incluidos discursos públicos, escritos, medios de comunicación y plataformas en línea. Su impacto puede ser, en muchas ocasiones, devastador, exacerbando la discriminación, la intolerancia, la violencia contra determinados grupos o grupos marginados. Las Naciones Unidas establece que el discurso de odio hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo que se basa en características inherentes, como son, como ya lo hemos dicho, la raza, la religión, el género, y pueden poner en peligro la paz social. La define como, en Naciones Unidas, la define como cualquier tipo de comunicación, sea escrita o oral, y también cualquier comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. Es decir, está hablando de su identidad. En otras palabras, se está basando en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Frente a esto, tenemos nosotros entonces que preguntarnos con toda claridad, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y cuál es la posibilidad de reconocer un discurso de odio? ¿Dónde está esta frontera? Y es aquí donde tenemos nosotros que hacer un llamado para la libertad de expresión sí tiene límites. Y esto quizá en otro momento lo podemos ahondar. No quiero extenderme demasiado, simplemente decir, ahí están los discursos de odio que van en una gama muy, muy amplia de expresiones, y la libertad de expresión sí tiene límites frente a esta cuestión fundamental, básica, del respeto de la identidad del otro. Sin embargo, habrá que tener mucho cuidado y habrá que irlo en la siguiente pregunta, en la siguiente ronda podemos ahondar un poquito más en esto, de cómo dirimir esto, cómo se dirime un discurso de odio frente a lo que pudiéramos decir es una coacción o un coartar la libertad de expresión. Pues aquí esta primera respuesta, y me gustaría después ahondar un poquito más, porque me parece que es fundamental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que puede ir desde lo que estamos viendo nosotros en el antisemitismo hasta cuestiones de género tan delicadas, tan importantes y que hoy tan sensibles para nuestra sociedad. En fin, pudiéramos ahondar un poquito más en ello. Muchas gracias, doctor Pablo. Sí, sin duda creo, bueno, personalmente, justo bueno, se cree que los discursos de odio son muy fáciles de identificar, ¿no? Y que todos podríamos decir como, bueno, esto es discurso de odio, ¿no? Pero a veces son cuestiones, son comentarios ofensivos, más no entran dentro del discurso de odio, y a pesar de que lo que usted nos está nombrando, pues abarca también, es una definición bastante amplia, ¿no? Y bueno, sí, a mí también me gustaría que se abundara más en este tema porque justo, bueno, saber, por ejemplo, qué medidas positivas se pueden emprender desde los estados o desde la sociedad incluso, ¿no? Porque los discursos de odio no nada más es este discurso que está referido sobre cierto grupo de personas y qué pasa después también con ese discurso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en la siguiente pregunta y continuamos. Vamos a continuar con vamos a pasarnos un poquito, pero vamos a continuar con el maestro Alan. La segunda pregunta, maestro, tiene que ver con justo su trabajo con el mecanismo. Y la pregunta es,
¿Cuáles han sido los retos y logros relevantes en la implementación de las estrategias para la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Sí, gracias, Susana. Pues mira, considero que es importante primero, yo creo que una de las principales estrategias ha sido el fortalecimiento del mecanismo, ¿sí? Considero que una institución débil no alcanza sus objetivos para lo que fue creada, ¿sí? Entonces, creo que primero tenemos que fortalecer la institución, en este caso el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, porque una institución fuerte es una institución que alcanza sus objetivos para lo que fue creada. Entonces, nosotros desde el mecanismo, por ejemplo, uno de los retos fue la elaboración e implementación de una metodología de evaluación de riesgo integral que contenga perspectiva de género, enfoque diferencial, que permita tener claridad respecto al riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con motivo del ejercicio de su labor y de este modo garantizar la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Sí. También otro de los retos ha sido, por ejemplo, el que podemos, una vez que estamos hablando del fortalecimiento del mecanismo, ¿sí? Es su personal. ¿Sí? Las capacidades que tenga el mecanismo. Como si no sabes, por ejemplo, en noviembre de 2022, pues se reforzó la capacidad del mecanismo, ¿sí? Pasando de 42 a 72 personas. Entonces, esto se debe de traducir en una mejor capacidad en la atención para las personas que ya están incorporadas y para las personas que están en proceso de incorporación. En este sentido, como reto y logro, también fue el incremento, o sea, que se debe de ver en el resultado, ¿sí? Para las personas que están incorporadas en las sesiones de Junta de Gobierno. Edifica este reforzamiento en el mecanismo que ha impactado positivamente, siendo este un ejemplo de la mejora de las capacidades en este tema para atender a las personas beneficiarias. También otro de los retos ha sido el presupuesto, ¿sí? Una institución, ¿sí? Con un presupuesto precario, pues es nula su participación o muy deficiente. Entonces, bueno, el reto es mayúsculo cuando tenemos una institución donde se manejan o donde permean los derechos humanos, en donde no es como visible, ¿sí? No es lo mismo hacer una carretera, no es lo mismo hacer un aeropuerto, no es lo mismo hacer una cosa que lo observa, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la dificultad y como reto y como que hemos logrado es de que cada año hemos este aumento en el presupuesto para el mecanismo de protección. Entonces, visitar más de 14 entidades federativas al mes, realizando entrevistas, efecto de realizar incorporaciones, acompañamiento para la implementación y evaluación de medidas, así como capacitaciones, entre otras actividades, donde entendemos que tenemos que ir a los entornos, porque conocemos así su cosmovisión de las personas, sobre todo usando cuando están en los pueblos, en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, entender que necesitamos ser más territorio, menos escritorio. Entonces, de esa forma, nosotros, por ejemplo, más entidades federativas nos da esa posibilidad, cosmovisión, de poder dictar mejores medidas de protección. También, otro de los retos ha sido visitar las 32 entidades federativas, juntar a las secretarías de generales de gobierno, secretarías de seguridad pública, fiscalías locales especializadas en la protección de las 32 entidades. Entonces, todo para que tengamos una mejor coordinación entre la federación y los gobiernos locales, lo que debe representar mayor involucramiento de las ayudas respecto con los estados, dándoles a conocer la labor, los alcances y los límites que tiene el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque has de saber que todavía hay muchas personas que no saben que existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos y periodistas. Entonces, esto
debe con una coordinación eficaz con las autoridades locales y que a su vez ellas repliquen con la comunidad, con los de qué podemos hacer, cómo le podemos hacer para poder dar un mejor ayuda, mejor cobertura a las personas que están requiriendo de su labor de periodistas. Es que contribuye a la agresión de personas periodistas y defensoras de derechos humanos es justamente desconocer su labor. Entonces también ha sido un reto, fue un reto, ¿sí? Elaborar un material gráfico, ¿sí? Exaltando la importancia de la labor de ser persona defensora de derechos humanos y periodistas. Aquí se tituló De Frente a la Libertad, se presentó hace un año, ¿sí? En 2 de mayo, y fue un esfuerzo que se hizo desde la oficina de la presidencia de la República, de Gobernación, la oficina de la Unión Europea en México y la oficina del Alto Comisionado. Esta campaña ha sido difundida a través de las redes sociales y ha sido llevada a las 32 decidoras públicas sobre la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que si reconocimos que es uno de los factores que contribuye a las agresiones de los periodistas, el desconocimiento, bueno, pues es allegar de este conocimiento a las personas servidoras públicas de los estados a fin de que conozcan cuál es la labor que ejercen las personas que defienden los derechos humanos y el periodismo. También otro de los retos, sí, ha sido por ejemplo, no fue un reto firmar un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que hubiera un programa para la incorporación voluntaria al régimen de seguridad social de los periodistas independientes. ¿Sí? Otro de los retos a nivel interno fue la certificación de la unidad para la defensa de los humanos como un espacio libre de violencia de género. Creo que el maestro Alan, estamos teniendo dificultades técnicas. Una disculpa a la audiencia que nos está sintonizando. Esperemos que el maestro Alan no tome tanto tiempo en reincorporarse. Ya se está reincorporando. Aprovechamos este espacio, pequeño espacio, para recordarles que pueden hacernos comentarios a través de Facebook, sobre dudas que tengan, si solamente es un comentario también, o saludos también. eh, y ya se está conectando el maestro Alan de nuevo. ¿Me escuchan? Una disculpa, sí, los problemas aquí con el internet están fatales en la ciudad, entonces, bueno, Sí, no, no una se disculpa preocupe, a maestro, todos. no se preocupe. Ya estábamos Sí, no, medio encarrerados, pero podemos tomar sí, todavía el ritmo, porque pues, es muy importante lo que usted estaba mencionando dentro del mecanismo, porque justo a veces no tenemos idea o tan claro qué es lo que se hace, ¿no? Incluso ya hablando del equipo también que hay dentro del mecanismo. Pero, pues si puede seguir compartiéndonos. sí, claro que sí. Les comentaba yo que también otro de los retos ha sido la certificación de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos como un espacio libre de violencia, entonces, de género. Esto es en ayuda con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Entonces, este es un proceso, sigue, esto va en marcha. Entonces, bueno, es algo que tenemos como reto. También tenemos como reto es el diagnóstico para el fortalecimiento del mecanismo, ¿sí? Nosotros teníamos una necesidad sobre cómo funcionaba, cómo podíamos diagnosticar al funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ¿no? Identificar las buenas prácticas, áreas de oportunidad y poder fortalecer el mecanismo. Entonces, bueno, la Secretaría de Gobernación, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿sí? Solicitó este diagnóstico. ¿Para qué? Para identificar cómo podemos fortalecer al mecanismo de protección. Entonces ha sido importantísimo porque, bueno, a través de esto hemos podido, por ejemplo, sacar los lineamientos de la Junta de Gobierno, tener, por ejemplo, un punto focal que se denominó la equipa, y este es justamente para transversalizar la perspectiva de género en los procesos del mecanismo, ¿sí? También otro reto fue las capacitaciones al interior del mecanismo. Tuvimos que a un acercamiento con OSAID en el
marco de los acuerdos bilaterales con el gobierno de México, ¿sí? Y entonces, bueno, se capacitó también al personal en contención laboral, atención a víctimas, igualdad y en perspectiva de género, herramienta de evaluaciones de riesgo, diversidad y desigualdades, violencia de género, lenguaje incluyente, entre otros. Sabemos que este fortalecimiento institucional permite su eficiencia en los objetivos para los que fue diseñado implementar las medidas de protección para salvaguardar la vida y la libertad de las personas que se encuentran en riesgo con motivo de su actividad periodística o defensa de los derechos humanos. Falta mucho camino por recorrer. Es la suma de acciones las que nos va a permitir en el corto y en el mediano plazo poder revertir las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero considero que a través de estas pequeñas acciones y como se dice en el argot de derechos humanos, no importa si los pasos son cortos o largos, sino que siempre sean hacia adelante y esto se llama progresividad y entonces justamente es lo que queremos, que sea progresivo este cambio y que siempre sea hacia adelante. Muchas gracias por Gracias. su participación nuevamente, maestro Alan. Y sí, pues gracias por comentarnos en realidad, dentro de todo de los quehaceres que hay dentro del mecanismo, pues también estos retos que se enfrenta el mecanismo, porque justo, pues sabemos que se habla sobre, obviamente, las deficiencias, pero incluso con presupuesto, pero saber más a detalle y a fondo sobre lo que se está trabajando y esta progresividad que ha tenido y va teniendo este tipo de, pues, de mecanismos que protegen a los derechos humanos y en especial de las personas, bueno, personas periodistas que están ejerciendo este derecho a la información y esta libertad de prensa, pues qué importante, en especial en nuestro estado, Veracruz, sabemos que tenemos historia en cuanto a la privación de esta libertad. Hay una historia por ahí que duele mucho. Veo que tengo compañeras y compañeros fotógrafos, periodistas, claro que nos toca, ¿no? Y qué bueno saber lo que se está haciendo, lo que se está impulsando y también desde dónde podemos nosotros colaborar. Bueno, ya tenemos también al licenciado Israel. Muchas gracias por estar presente. En un momento ya le toca la participación para que nos platique pues más de qué se está haciendo dentro de la CEA. Bueno, la siguiente pregunta, muchas gracias, maestro Alan. La siguiente pregunta es para el doctor Pablo Romo. Y ya estábamos hablando justo de los discursos de odio y bueno, dentro de las investigaciones que ha realizado, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para evitar reproducir estos discursos de odio, racismo, xenofobia, pero también clasismo, ¿no? Porque también está dentro de... Y con esto, pues justo cómo se encuentra el vínculo entre la libertad de buscar, difundir y recibir información. ¿Y nos puede responder Claro, esta pregunta? claro, muy bien, pues sí, sí, en efecto, yo creo que, a ver, en continuación con lo que estábamos nosotros hablando en torno a los límites de la libertad de expresión, la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Es decir, sí se puede de alguna manera regular en función justamente de la prevención, y esto es muy importante, de los discursos de odio. Es decir, los tribunales y los organismos internacionales han reconocido que ciertas formas de expresión, como los discursos de odio, pueden ser limitadas en aras de proteger otros derechos fundamentales, como son el de la igualdad y el de la dignidad humana. Establecer estos límites legítimos entre la libertad de expresión es crucial para prevenir graves daños a individuos o a comunidades vulnerables. En algunos países se está haciendo una gran discusión en torno a esto. Hay una autocensura muy grande en muchos países, no se puede hablar de ciertos temas. Y en otras ocasiones las expresiones se manifiestan ofendiendo a los demás. Vemos el caso de una
pintora muy reconocida que ataca y agrede obras de arte como El origen del mundo, que acaba de ser ayer, leía yo en el diario de esta mañana, y justamente, o sea, ¿hasta dónde está el límite de la libertad de expresión de una persona que ataca a un cuadro de otra persona en el nombre de la libertad de expresión? Y esta misma artista, por ejemplo, desnudándose en santuarios religiosos en Francia, por ejemplo, que ofenden la sensibilidad de comunidades enteras. ¿Cómo, cómo manejar esto? Esto es muy delicado. O las ofensas, o el sentimiento de que yo estoy siendo afectado por defender al pueblo de Palestina. ¿Cómo manejar esto? ¿Cuáles son los límites? Y me parece que es un gran tema. Por eso lo agradezco muchísimo, porque ciertamente no vamos a terminar aquí en esta discusión. ¿Cómo manejar esta filigrana de lo que significa el discurso de odio y el derecho a la libertad de expresión? Porque en el fondo puedo yo sentir que afecta mi honra, cualquier tipo de expresión, ¿no? Lo que acaba de decir el maestro Irán, por ejemplo, ¿no? Perdón, Alan, no, afecta mi honra. Oye, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo dirimir esto? ¿Cómo hacerlo? O cualquier tipo de discurso que pueda sentir uno, que puede ser ofender mi vida privada o familiar. O hasta qué punto, por ejemplo, un periodista tiene derecho a hablar de la familia de los candidatas y candidatos que están ahorita haciendo sus campañas electorales. Eh, es complicado. En el ámbito de derecho internacional, de derechos humanos, tanto la Convención Americana como la Convención Europea, y esto es importante para quienes estén interesados en el tema, justo la Convención Europea de Derechos Humanos, reconocen la libertad de expresión y de protección a la reputación de la vida privada como derechos de la persona. En el artículo 10 de la Convención Europea de 1950 entra en vigor y el 3 de septiembre del 53, 3 años después, dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Sin embargo, en lo que se refiere a la protección de la honra, fíjense bien aquí, esta convención dispone, 2 artículos previos, que toda persona tiene derecho al respeto a la vida privada y familiar. Es necesario tener presente que el mismo artículo 10 ya citado en el segundo párrafo establece que una posible limitación al ejercicio de la libertad de expresión consiste en la protección de la reputación y de los derechos ajenos. También, esto es en Europa, la Convención de Derechos Humanos Europea, y en América, la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y al tiempo que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información, etcétera. Y en el artículo 11 de la Convención dice, protege la honra de las personas, señalando escuetamente que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. ¿Dónde están los límites de uno y otro? ¿Dónde un político va a sentirse ofendido para demandar a un periodista por deshonra o por difamación? ¿En qué momento? Este es un dilema difícil de resolver, que se tiene que ver en función de, en la medida que las acciones y las personas son más públicas, tienen menos posibilidad de defender este tipo de derecho que de por sí tienen al reconocimiento de su honra y dignidad en función de este otro aspecto de su vida pública. Los impactos y los discursos de odio en realidad están de alguna manera obstaculizando y en contradicción
con los elementos que se van expresando a lo largo de la jurisprudencia. Vamos viendo cómo los jueces van de alguna manera reduciendo este tipo de demandas. Antes era imposible en México, por ejemplo, hablar de contra un político, contra una autoridad, porque podía ser uno víctima de la contrademanda, una demanda por difamación. Hoy por hoy cada vez es menos esto y cada vez está más avanzado este tema. Tengo poco tiempo, entiendo. Simplemente decir, existe todo un gran conjunto de investigadores que están haciendo un balance de estos grandes temas, ¿no? Y es hasta dónde puedo yo llegar a poder hablar de un tema libremente, y es de acuerdo al interés público, y hay un criterio de jerarquización, hay jerarquización que es muy importante. La protección de la reputación, de la honra es fundamental, siempre y cuando el carácter del personaje público que puede tener la persona se siente ofendida o no, el rol importante que toca jugar a la divulgación de la información e ideas sobre la materia pública, si es público el tema, distinguir entre información sobre hechos y la emisión de juicios de valor. Esto va a ser fundamental para dirimir uno de los grandes temas sobre un juicio de valor, un discurso de odio, la cuestión de si es de opinión o si es de información, proporciona la proporcionalidad que debe de existir entre la restricción y el objetivo perseguido. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguramente habrá más preguntas en torno a esto, pero creo que es importante cómo jerarquizar estos órdenes para que no se contrarresten o choquen o que se anulen uno el otro. En el nombre de mi privacidad no se puede hablar, o al revés. Hay que tener cuidado, pero ciertamente es fundamental tener atención en esta jerarquía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Romo. Pues sí, es muy importante lo que mencionaba de hasta cómo distinguimos el discurso de odio, ¿no? Y cómo son estos límites de si hablar o no hablar de la vida privada y que lo menciona por ejemplo, ahorita que estamos en campañas, que también estamos en veda, pero justo llego a pensar en que los comentarios intolerantes o que un grupo considera intolerantes, pues pueden ser cuestionados, ¿no? Y ser cuestionados no quiere decir que esta parte de vamos a funar, vamos a demandar, vamos a, a esto, ¿no? Pero ser cuestionado, pues creo que también parte de preguntarnos qué se está diciendo en el discurso, ¿no? Si realmente hay un discurso de odio como tal, qué es lo que está compilando, por ejemplo, la nota o si está hablando de la hija de un candidato o demás, ¿no? Y por qué se debería de hablar de la hija, ¿no? Y no del candidato. Pero bueno, vamos a seguir. Exactamente, esto es delicadísimo. Sí, sí, justo. Entonces, creo que muchas gracias por la aportación y vamos a seguir en la tercera ronda para ahondar más sobre este tema. Y bueno, gracias. Y ya está con nosotros el licenciado Israel, que es el secretario de la CEAP de aquí de Veracruz. Y ya habíamos aprovechado para leer su extenso currículum y sin más, porque ya estamos encarrerados, pues la pregunta sería, secretario, justo cuáles han sido las acciones, pues desde la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, que han trabajado para promover un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Buenas tardes ya. Un gusto saludar al equipo de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Muchas gracias a su director, al maestro Sergio Ulises, quien por acá nos extendió esta invitación y ese espacio tan importante para poder ahondar en lo que ya han comentado el maestro Pablo Romo y nuestro colega Alan Arellano del Mecanismo Federal, a quien también envió
un afectuoso saludo. Aquí es importante, a mí me gustaría, como para no perder, más allá de que te voy a contestar la pregunta, compañera, me gustaría no perder el hilo de lo que ya, dos puntos medulares que me parecen cruciales y que ha ya señalado el maestro Pablo Romo, principalmente respecto a los límites de la libertad de expresión. A ver, quienes hemos estado en el periodismo y quienes hemos ejercido en medios de comunicación y en espacios públicos, principalmente en nuestra región, en América Latina, carecemos mucho de autocrítica desde el ámbito periodístico, es decir, carecemos también de poder enmarcar estas necesidades y estas responsabilidades que tenemos como comunicadores y como periodistas. Por supuesto, estas limitaciones de la autocrítica responden a que durante muchos años, principalmente en algunos países que atravesaron dictaduras militares o procesos de censura, pues están reivindicando su libertad de expresión. Sin embargo, en tiempos contemporáneos, donde ya lo ha mencionado el maestro Alan y el maestro Pablo sobre la divergencia de los derechos humanos, principalmente en dinámicas, por ejemplo, cómo puede ser el respeto a las mujeres, la inclusión a todas las personas, también incluso el reconocimiento de minorías, entre otros, cómo nosotros podemos enfrentar y hacer una comunicación y una libertad de expresión responsable. Desde la comisión hemos impulsado no solamente nuestra tarea principal, que es proteger por periodistas en razón de su labor informativa, en razón de su labor profesional, sino que también hemos hecho uso de un mandato también constitucional que tenemos como institución, que es la de promover mejores condiciones para la libertad de expresión. ¿De qué forma lo hemos hecho? Hemos también apuntalado y fortalecido el enfoque preventivo, la óptica preventiva, pensando también en dos vías. Primero, fortalecer las capacidades de las y los periodistas, entendiendo, por ejemplo, algo tan esencial como pueden ser esas herramientas jurídicas de piso mínimo que consideramos que deben tener los periodistas del estado de Veracruz y en todo el país y en toda la región de América, por un lado, y también por otro, incidiendo en el funcionariado a nivel local, principalmente con municipios, para poder hacerles esta sensibilización del papel que juegan los periodistas, pero también de los diferentes límites y matices que tienen como servidores públicos. Es decir, el hecho de que estén en el servicio público, y ahí voy al segundo punto que ya mencionaba el maestro, también en razón de la encomienda de cada servidor público, será importante también el espectro de tolerancia a la crítica pública, ¿no? Evidentemente, un presidente de la República, un gobernador, una gobernadora, una diputada, tienen un espectro mucho mayor de tolerancia ante un director de área en un ayuntamiento de alguna región de Veracruz, por poner un ejemplo inmediato, ¿no? Sobre todo también teniendo el tipo de tribunas y alcances que pueden llegar a tener estos funcionarios, ¿no? Principalmente los que tienen cierto liderazgo y cierta preponderancia en la vida pública. Ya lo mencionaba el maestro, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Lo que hemos buscado también es identificar y prevenir ese tipo de discursos de odio que lamentablemente los primeros replicadores que suelen darse es en medios de comunicación. Hay que decirlo, es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros podernos subir a un tren de prevención integral en el que podamos no solamente tener una sociedad informada, sino también una sociedad orientada, ¿no? Y que pueda tener mejores herramientas para tomar decisiones, ¿no? Yo lo dejaría en esta primera intervención en esos términos y bueno, igual para poder seguir en la conversación. Muchas gracias, secretario, por la participación y por llegar con nosotros. Claro, pues lo que bien menciona es algo muy cierto y usted más que nadie que leímos aquí su currículum, que ha estado del lado de los medios y que bien conoce el entretejido justo de medios masivos de comunicación,
A veces, pues, no se piensa desde la responsabilidad, o no es que no se piense, sino que ellos también tienen que tener una responsabilidad a la hora de comunicar y también de si, pues que puedan ser cuestionados en el labor que están haciendo, ¿no? Y que la audiencia o quienes están escuchando o los lectores, pues también puedan tener esas preguntas de saber qué es lo que se está comunicando y desde dónde, ¿no? Muchas gracias y vamos a seguir con nuestra siguiente ronda de preguntas, ya que andamos justo hablando que seguimos hablando justo de esta libertad de expresión. eh, y bueno, ¿desde dónde se afianza la libertad? Pues la siguiente pregunta sería para el maestro Alan. Bueno, sin antes recordarles que a toda la audiencia que nos está viendo puede dejar sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook para que nosotros se la pasemos a nuestros ponentes. Maestro Alan, bueno, la pregunta sería la siguiente. De acuerdo a sus funciones, ¿cómo se afianza la libertad de prensa en los medios de información y a la vez se garantiza que puedan prosperar medios independientes, pluralistas y diversos? Y si bien ya estábamos hablando como de, bueno, de los discursos de odio y de los límites, de, de hablar justo y de comunicar, pues también se No, nos puede ahondar en ese tema. sí, claro que sí, Susana. Aprovecho también el espacio para saludarte, Israel, ¿cómo estás? Buena tarde. Y sí, mira, creo que cómo se puede afianzar es, uno, creemos que desde el mecanismo, eh, reconociendo la importancia de la libertad de prensa, reconocer que es la fuerza de la democracia, que está en manos de la ciudadanía, por ello debe estar bien informada para tomar las mejores decisiones. Una prensa libre crea unas oportunidades para que nos escuchemos otros puntos de vista, nuevas informaciones y nos ofrece la posibilidad de transmitir nuestras propias opiniones al resto de la población. Cuando más discutamos, mejor informados estaremos y más capaces seremos de tomar mejores decisiones sobre nuestro futuro. También creo que otra que nos podría ayudar para este reforzamiento es dignificar la labor de periodista o de comunicador, visualizándolo como un aliado que ayuda a los procesos de nuestro país y a la democracia para estar mejores informados. También consideramos que estos espacios como el que ahorita estamos aquí en este momento coadyuvan a la reflexión, al diálogo, a afianzar la libertad a la Dirección General de Cultura de Paz por abrir estos espacios, porque justamente ayudan a la reflexión, al diálogo y a afianzar la libertad de expresión. También creo que es importante continuar con el fortalecimiento, ¿sí?, del mecanismo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero no solamente el mecanismo federal, también los mecanismos nacientes que están en las entidades federativas, que se refuercen y creo que con este reforzamiento, bueno, se puede afianzar también de mejor manera. Trabajar más desde lo federal, estatal y municipal en ganar la confianza de las personas periodistas para que se acerquen a la institución y lograr despertar en muchas iniciativas la importancia de proteger a los periodistas, ya que en muchos de los estados el mecanismo federal se convierte en la opción única de protección efectiva en las entidades federativas. Todas las entidades federativas deberían contar con unidades que coordinen la implementación de manera enérgica las medidas de protección destinadas a periodistas y defensores de derechos humanos establecidos a nivel federal. Celebramos que Veracruz cuenta con un área de protección para personas periodistas y no sobra mencionar que tenemos una muy buena comunicación asertiva y una coordinación eficaz con el mecanismo federal y el mecanismo local de Veracruz. También considero que es importante, sí, que recordemos que no va a haber medidas reactivas o preventivas efectivas si no están acompañadas de la investigación y la sanción de los perpetradores de las agresiones que sufran las personas periodistas y defensores de derechos humanos. Esto no es otra cosa más que el combate a la impunidad. Entonces, bueno, afortunadamente la FEATLE y en los estados existen fiscalías especializadas en atención a periodistas, entonces creo que fiscalías a fin de que pudieran tener estos alcances, ¿sí?, para los que fueron creadas. Que entendamos que los comunicadores y periodistas nos convienen a todas, a todos y a todos, y que nos ayudan a mejorar la sociedad y a nuestra democracia. También
Es importante generar conciencia pública, no solo de la sociedad en general, sino también a las propias autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Ver a los periodistas como aliados, ya que un gobierno que garantiza libertades y derechos es un gobierno que alcanza legitimidad en sus acciones y políticas. Y esto es ganar, ganar. Gana la sociedad civil, ganan los comunicadores, los periodistas, los defensores de derechos humanos. Ganamos todas, todos y todas. Entonces, esto sería, es cuanto, Susana. Muchas gracias por su participación, maestro Alan. Y sí, bueno, bien lo mencionaban ambos, Alan, Israel, sobre estas condiciones en las que laboran las y los periodistas, que son nuestros principales comunicadores y que depende mucho de ellos, pues también la información que recibimos como población. Y sin duda es un tema que aquí en el estado de Veracruz, y seguramente en otros estados también, pues es necesario como hablar de esto y ahondar sobre la libertad de expresión. Y bueno, ya estábamos hablando, bueno, es que hemos estado hablando como de, de varias cosas que al final pues todas se reúnen en una sola, pero pues justo para seguir en esta línea también de garantizar la libertad de expresión. Doctor Pablo Romo, pues si nos pudiera hablar un poco más sobre lo que estábamos tocando de los límites de justo cuándo es discurso de odio o cuándo realmente está abonando a lo mejor a un discurso intolerante, más no de odio, y dónde están estos límites que creo que ya habíamos empezado un poco, pero no queda claro tanto sobre, pues, qué puede ser y qué no. Si nos pudiera explicar un poco más. Claro, claro. Yo creo que es importante descubrir y reconocer que los discursos de odio tienen también una vertiente cultural que es fundamental tenerla dentro del horizonte. Es decir, que combatir los discursos de odio requiere de un enfoque también multifacético, en donde se abarque no solamente las cuestiones legales, la educación, la sensibilización y la participación de la comunidad, sino también abordar un tema que ya se ha comentado ya aquí, que es justamente los hábitos culturales que tenemos y que se van cambiando a base a veces de denuncias, a base de golpes, a base de visibilizaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tema ya lo señalaba, ya se señalaba al principio, ¿no? Con el maestro Alan, que decía justamente eh, que no es los seres humanos la esencia, las características que tienen, ¿no? Su religión, su manera su situación de obesidad o no, etcétera, o pobreza o no, edad o no. Eso no es lo que define a la persona en cuanto tal, sino son circunstancias que van teniendo. Y por eso cada vez somos mucho más sensibles a evitar lo que antes era tan común y tan normal decir, por ejemplo, una persona es diabética. En realidad no, padece diabetes, ¿no? Parece muy sutil, es muy sencillo, pero, pero no esencializamos a las personas. Lo mismo puede suceder con algunas de las expresiones con las que contamos chistes o bromas o hacemos bullying o señalamos en la diferencia. Por esto es tan importante cómo combatir los discursos de odio, cómo fortalecer las libertades de expresiones con una atención muy clara a lo que puede significar el contexto y el medio local. Yo creo que en este sentido las legislaciones ayudan, evidentemente, claro que sí, no son, y las estamos viendo como
los legisladores cada vez más son sensibles a problemáticas muy específicas que a veces pueden ser hasta casuísticas, sin embargo, van elaborando y van expresando y van señalando temas fundamentales en donde podemos nosotros sufrir en el nombre de una libertad de expresión sin límites, acoso, hostigamiento y ataques, ¿no? Eso sería uno. Creo que el nivel de la legislación es fundamental. La educación es absolutamente indispensable que en los libros de texto, en las escuelas, se hable de la gran diversidad de las personas que somos, no solamente por sus opciones de género, por sus opciones sexuales, por la edad, por las diferentes expresiones u orígenes, etcétera. Yo creo que esto es fundamental. La sensibilización en los medios de comunicación. Es verdaderamente increíble todavía en nuestro país ver cómo los magnates de la comunicación, los que tienen el control sobre todo de las televisiones públicas, sean tan insensibles en su trato. Ustedes véanlo, síganlos ustedes en Twitter, por ejemplo, en lo que era Twitter X, frente a la discriminación, al acoso que utilizan para comunicarse. Esto es terrible y esto lo traducen obviamente en sus televisiones, en el nombre de la libertad de expresión. Yo creo que esto es fundamental. Y otro de los grandes espacios de defensa y de prevención es la participación comunitaria. Las leyes y las políticas efectivas deben penalizar de manera efectiva y rápida, acuciosamente, los discursos de odio, mientras protegen la libertad de expresión legítima. La educación y sensibilización son herramientas poderosas para contrarrestar los estereotipos. Tomemos nota de esto, los estereotipos y prejuicios que subyacen en los discursos de odio. Hay que tener mucha atención y mucho cuidado frente a este tipo de expresiones, ¿no? En donde se estereotipa los roles, por ejemplo, de género, que tiene uno que ser una mujer buena, bondadosa, materna y no fría y escalofriante. Hombre, esos son estereotipos que hieren y que pueden generar discursos de odio para quien no responde al estereotipo y a la manera como lo estamos entendiendo. Ojo con estos detalles. Además, la participación comunitaria y el fenómeno de la solidaridad intergrupal pueden fortalecer la cohesión social, resistir la influencia de los discursos de odio. En suma, y para ir cerrando mis intervenciones, en última instancia, enfrentar los discursos de odio no es solamente una cuestión de restricción legal, sino también un imperativo moral y ético. No es solamente se dirimen los conflictos a nivel legal, sino tienen que ser atendidos dentro del campo ético y dentro de una formación muy profunda. Al proteger la dignidad y los derechos humanos en todas las personas, de todos los individuos, fortalecemos nuestras sociedades y promovemos un mundo más justo y equitativo. Al comunicarnos desde un enfoque de derechos humanos, como se señalaba al principio, podemos desafiar los discursos de odio y trabajar hacia un futuro donde la libertad de expresión y la inclusión sean verdaderamente compatibles. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Y aprovecho para agradecer a todos los que hacen posible estos espacios que son fundamentales para la discusión, para afinar y para ir avanzando como sociedad en nuestro conjunto en estos grandes temas y a veces en las grandes dificultades que pueden presentar. Muchísimas gracias al maestro Sergio Ulises Montes, a todos los participantes y particularmente, Adriana, a ti por esta moderación tan acertada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Pablo. Sin duda dijo muchas cosas, y nosotros desde la Dirección General de Cultura de Paz, el maestro Sergio Ulises y todo el equipo, pues hemos estado trabajando justo en impulsar enfoques de derechos humanos, de diversidad sexual, este, también desde perspectiva de la equidad de género, que también se impulsa también desde el gobierno del Estado. Y yo creo que también hablar justo de los discursos de odio también es esta como responsabilidad de justo atenderlo, ¿no? Y cómo vamos a atenderlo como desde el Estado, desde la comunidad. Creo que justo usted dijo sobre que la comunidad también justo es importante que tome participación dentro de esto, porque si bien está tomando participación, eh, y se está señalando justo dentro de los discursos de odio, discursos intolerables, es cuestionar justo, ¿no? Y que viene de antes, de algo que antes a lo mejor no es que no fuera tan visible, pero normalizábamos y que tampoco no teníamos la información o no sabíamos cómo justo aterrizar o cómo tocar. Y pues justo, Eh, ¿sí quiere participar? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate nada más, por ejemplo, los chistes. Hoy por hoy tenemos que tener muchísimo más cuidado de cómo se reían nuestros papás y contaban chistes de personas de verdaderamente cuestiones aberrantes que hoy son intolerables, ¿no? Creo que en este sentido, hasta en estas pequeñas cositas, podemos decir que vamos avanzando en nuestra sensibilidad y capacidad para tener atención frente a lo que decimos y hacemos. Sí, claro, porque pues si bien lo comentábamos, como las y los periodistas son pues grupo de personas minoritario en realidad, no son tantas, y claro que se les ataca, ¿no? Y se crea estos discursos de odio que también pueden traducirse en crímenes de odio, ¿no? Pero desde algo tan sencillo como justo los chistes como mencionaba, pues es que se ha ido transformando y ha ido cambiando. Y bueno, y en esta medida de, de transformación y de cambio, pues la siguiente pregunta sería para el secretario Israel. Y dentro de estas visibilizaciones también y complejidades, pues la pregunta sería enfocada en, pues justo en el marco de defensa de la protección de los derechos a periodistas, pues justo qué complejidades que ya sabemos que son bastantes, pero si nos puede contar más sobre esto, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de discursos de odio y las y los periodistas que son quienes también reciben pues justo todo esto, o quienes son señalados primero, ¿no? También hay que buscar esta defensa de las y los periodistas y también de las personas defensoras de derechos humanos, que es quienes son, pues, esta puerta a visibilizar como estas cuestiones. Sí, yo creo que, por ejemplo, podemos también empezar por una afectación que están viviendo las y los periodistas, no solamente en Veracruz, sino en muchas regiones del país y en otras regiones del continente, y que ha complicado mucho su labor y que va desde el aspecto de las violencias simbólicas, es decir, no estamos hablando de agresiones físicas, no estamos hablando de agresiones al patrimonio de las y los comunicadores, tampoco estamos hablando de crímenes o algunas violaciones graves a derechos humanos, como puede ser propiamente la privación ilegal de su libertad o el homicidio, el feminicidio. Estamos hablando de afectaciones que van desde el ámbito simbólico en discursos públicos que mayoritariamente, lamentablemente, vienen desde el propio poder público, que es la estigma contra periodistas, la desacreditación de su labor principalmente, y en algunos casos un poquito más graves y que se han presentado en algunas regiones de nuestro país es la criminalización a partir de diferentes prácticas críticas que hacen las y los periodistas. Es decir, cómo desde el poder público se dan estas prácticas para
un tanto hacer una represalia o generar acciones indirectas o incluso directas y reducir la libertad de expresión de las y los periodistas, ¿no? Afortunadamente en México, y lo digo con todas sus letras, no estamos en estos niveles como sí podemos estar lamentablemente en el Perú, Nicaragua, ni se diga, en Guatemala, que hay un colega que ya lleva pugnando cárcel bastante rato sin sentencia y que tiene varios procedimientos encima porque es un periodista crítico al régimen actual de facto que está en Guatemala. Afortunadamente en México no ha habido abuso de estos mecanismos legales y ojo, nosotros como comisión, como institución, siempre hemos promovido que el funcionariado y los que están en el poder público hagan uso de estos mecanismos legales como puede ser el derecho de réplica. Afortunadamente en el caso de Veracruz ya tenemos delegado y está totalmente eliminado delitos como la difamación y la calumnia, no en otras entidades, por ahí Alan seguramente nos podrá dar un panorama un poquito más nacional y en otras regiones. Si no más recuerdo, hay en qué entidad recién se acaba de derogar también una legislación al respecto, ¿no? Donde se ha desclasificado estos delitos en el ámbito penal y ya solamente están en el ámbito civil bajo la perspectiva del daño moral. No obstante, si bien nosotros promovemos que el funcionariado haga empleo de este tipo de mecanismos, estamos preocupados también y estamos también con una firme convicción en prevenir que no haya abusos de este tipo de acciones y de mecanismos, sobre todo porque evidentemente que buscan este tipo de acciones es desgastar al periodista no solamente en el ámbito de lo mediático, sino incluso en el ámbito de lo económico, porque imagínense el hecho de que un periodista no tenga para poder cubrir una defensa legal y de por sí ya hablaba Alan de la precariedad que hay en el gremio periodístico que es por demás histórica en todo el país. Ahora súmenle que pudiese tener encima un proceso de esta naturaleza, ¿no? Solo hago un abordaje muy superficial de cómo este tipo de afectaciones que vienen acompañadas de matices de discurso de odio y que evidentemente también buscan restringir la libertad de expresión de los periodistas. Ya hablábamos, y lo hablaba de hecho muy bien el doctor Pablo respecto a la necesidad de que podamos desterrar prácticas o afectaciones como puede ser el machismo, la misoginia, la discriminación y que además se hace desde voces como pueden ser los empresarios. Ya casi le puso el maestro Pablo, no sé si se está refiriéndote a un empresario dueño también de una cadena de tiendas, pero más o menos casi le puso nombre y apellido al maestro Pablo, a una persona que evidentemente cuando se defiende y ejerce su derecho a libertad de expresión en redes sociales, lo hace de manera muy violenta contra muchas personas y por supuesto que hace afectación de derechos, ¿no? Digo, yo solamente pondré a mesa esto, ¿no? De cómo también los periodistas, si bien evidentemente pueden ser replicantes o infractores de este tipo de discursos de odio, también bajo la óptica de la criminalización y el estigma, pueden ser víctimas y cómo nosotros desde la comisión buscamos prevenir. Nada más como comercial, hablábamos de la defensa legal, nosotros somos la única instancia del Estado a nivel nacional que hacemos defensa de periodistas. Afortunadamente nuestra ley nos dota de esas herramientas, de esas facultades. No es fácil tampoco a la luz de la limitación presupuestal que tenemos de personal y de trabajo, etcétera, pero imagínense, es un poquito como también poder entrar en esta dinámica, ¿no? Muchas gracias, Israel, por tu participación. Sí, sin duda, creo que a veces se estigma demasiado a las y los periodistas, ¿no? Y caemos dentro de estos estereotipos que bien decía el doctor Pablo, que justo pueden producir estos comentarios, estos discursos de odio o esta desinformación, porque también caen en desinformación, ¿no? Replicamos lo que otras personas dicen, aplaudimos o generamos como estas noticias falsas que también pues se vuelven de alguna manera violentas para las y los periodistas. Y claro, es un grupo que si bien se está trabajando para sus derechos, claro, estas formas de violencia como
que pudieran ser no tan visibles, pero en realidad ahí están, ¿no? Dentro de lo digital y no digital, sigue siendo violencia. Y claro que son cuestiones a las que ellas y ellos están enfrentando día a día, y pues comunicando lo que pasa, y que gracias a ellas y ellos estamos haciendo este conversatorio. Son los principales comunicadores, y si bien Veracruz tiene pues una lista de periodistas que han hecho este ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información como pues algo que es cercano a nosotros, ¿no? Incluso en capital o incluso en las regiones o localidades más lejanas del estado. Muchas gracias. Pues si bien llegamos a pues casi al final de nuestro conversatorio y se han dicho muchas cosas alrededor del derecho a libertad de expresión, de los discursos de odio, de la desinformación, pues quiero ver si hay alguna pregunta, comentario de parte de nuestra audiencia, de quienes nos están sintonizando y que se han quedado con nosotros desde el inicio. Por ahí me comparten un comentario de Arturo Márquez Murrieta, en el que comenta que es muy importante y actual tema a nivel mundial y nacional. Claro. Eh, También Zaira Aragón, mi compañera de la dirección, manda saludos a todas y todos. Yo también les mando saludos a mis compañeras y compañeros que se han quedado con nosotros. Eh, bueno, hay una pregunta para el doctor Pablo Romo, es de Adriana Perea, y la pregunta sería, con respecto a las distinciones que había señalado, doctor Pablo, como usuarios de medios de comunicación, pues justo cómo se puede identificar cuando se está hablando de información y de opinión, si pudiera responder. Ujú. Claro que sí. Yo creo que, bueno, es muy importante esto. Cuando los hechos es aquello que sucede y la interpretación de los hechos es en mi opinión, de lo que sucede. Y a veces es muy difícil separar una cosa de la otra, porque en realidad la interpretación, nosotros usualmente lo que hacemos es, por más que nos queremos referir a los hechos, en el fondo estamos reinterpretando la realidad. Esto es muy difícil, ¿cierto?, de distinguir, y por eso la disciplina periodística es un arte complejo, porque mientras menos mientras más consciente es el narrador de que la narración es una interpretación y a veces puede ser demasiado eh, eh, seria y profunda de uno mismo, es de un carácter mucho más subjetivo, entonces se aparta uno de la realidad, ¿no? Pregúntenles ustedes, sobre todo, quizás en México no, pero acabo de regresar justo de Estados Unidos y pregunten qué está sucediendo en Gaza, y depende de quién le pregunten, es la narración que está haciendo. Si es un genocidio o si es una expresión de justicia. Y yo creo que, bueno, evidentemente que hay mucho que discutir, pero ¿y cómo distinguir la opinión de la vida real y de la realidad? Es complicado, pero yo creo que esto es parte de la honestidad que todo narrador, periodista, comunicador en cualquiera de las expresiones tiene que ser muy consciente de ello. Y yo creo que el extremo mayor es justamente lo que tenemos de los influencers, ¿no? Que ellos son absolutamente conscientes de que no están narrando la realidad, sino están narrando cómo viven la realidad. Y esto creo que es parte de su honestidad, pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque usualmente reproducen los estereotipos con los cuales han sido formados cada quien en su mundo y en su contexto, ¿no? De machismos, de sexismos, de discriminaciones, etcétera. Entonces, pero, y esto es una línea difícil,
pero me parece que puede ser muy importante. Mira, Adriana, te voy a contar una anécdota muy chistosa. Doy talleres también a periodistas. Y si bien se acuerdan ustedes de aquel fotógrafo que toma la fotografía de un niño prácticamente famélico junto a un buitre. ¿Se acuerdan de aquella foto? El fotógrafo se suicida poco tiempo después. No por la foto, no por la foto, hay que decirlo, pero tiene muchos problemas y todo esto, pero estuvo trabajando esa foto para que el buitre se acercara al niño. Eso es terrorífico, ¿no? Entonces, es construir la realidad para que salga de acuerdo a lo que uno está queriendo que suceda. Y esto es tan subjetivo y tan de juicio de valor como no describir lo que realmente sucede. Es complicado y este es un súper tema que valdría la pena otro conversatorio que yo creo que va a hacer. Pero el chiste es tratar de ser lo más objetivo. No se puede, no se puede. Siempre tiene un carácter subjetivo cualquier tipo de narración sobre la realidad. Toda, toda. Ojo con eso. Pero bueno, intentemos hacer lo más cercano, lo más verídico, lo más eh, eh, accesible a la interpretación de lo que está sucediendo. Esto es importante. Y ahí es donde hay que valorar hasta qué punto es una cuestión de carácter subjetivo total y de opinión y hasta qué punto está uno revelando la realidad. Es todo un gran tema epistemológico. Gracias. Espero ayudar, ¿eh? Espero haber ayudado y no complejizar la cosa, pero hay que hacerlo más complejo, porque de lo contrario, es muy simple, ¿no? Ay, vivan los comunicadores. Sí, pero tienen que tener una responsabilidad muy grande, muy, muy grande. No es así nada más. Y por eso es toda una profesión y por eso hay seriedad en el tema, ¿no? Es difícil, ¿no? Muchas gracias, doctor Fabio. Sí, claro, la responsabilidad completamente, ¿no? Porque es un tema esto de la subjetividad, de que si tomo la foto desde este lado o si estoy redactando pero la nota, pero le pregunto a la vecina, pero no le pregunté a la otra persona que también vio otra cosa, pues es estar editando y es también parte desde donde lo estamos viendo, ¿no? Los comunicadores, las comunicadoras, pero creo que prevalece mucho la responsabilidad de saber desde dónde estás comunicando. Muchas gracias. Eh, y tenemos una última pregunta para los panelistas. La escribieron aquí por Facebook. Esta sería para los tres, si nos pueden responder. Y también en el mismo sentido, para que sea ya entonces el comentario o ronda conclusión, si quieren agregar algo más. Y la pregunta sería, para los panelistas, ¿qué es lo más importante, tanto para periodistas como para servidores públicos? A ver, ¿qué es lo más importante para periodistas como servidores públicos para el ejercicio libre de la libertad de expresión? Que es un poco que ya hablábamos, ¿verdad? Pero eh, si nos podrían responder y en ese sentido, pues concluir para ir cerrando. No sé quién primero, si quieren, en el orden que estábamos A ver, vamos a echar el trabajando. volado, ¿no? Con Alan. Sí, gracias, Israel. Bueno, yo creo que lo más importante es, viendo desde la mirada que lo estábamos abordando, pues la dignidad humana, ¿no? Yo creo que, o sea, seas comunicador o seas persona servidora pública, yo creo que la mirada centrada en las personas y su dignidad y el Estado como garante de estos derechos. Entonces, creo que así es como lo debemos de ver las personas servidoras públicas. Que esto, o sea, no es una concesión del Estado, ¿sí? El derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión no es una concesión que da el Estado, es un derecho que tienes porque tienes dignidad humana. Entonces, bueno, si eso lo entienden las personas y lo entendemos las personas servidoras públicas, de que nosotros somos garantes de esos derechos, entonces, bueno, tenemos creo que un buen camino
recorrido. Y pues bueno, con eso termino mi intervención y agradezco estos espacios, agradezco a los panelistas, a Pablo Romo, a Israel Hernández, por haber estado aquí en este conversatorio y sobre todo los esfuerzos que hace el gobierno de Veracruz a través de la Dirección General de Cultura de Paz, ¿sí? Para poder abrir estos espacios de sensibilización y de diálogo, para tocar estos temas como a 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gracias. Gracias, maestro Alan. El siguiente sería el doctor Pablo. Bueno, coincidiendo, ¿no? Yo creo que para un ejercicio de la libertad de expresión es el respeto a los derechos humanos íntegramente, ¿no? O sea, en todas sus dimensiones, y yo creo que esto es parte de la dignidad humana que está señalando el maestro Alan. Definitivamente, va por ahí. Yo creo que es fundamental, por más que uno quiera presentar una nota siempre está editorializada de alguna manera en este carácter subjetivo que estábamos diciendo. Por lo tanto, es ser lo más fiel y honesto que uno pueda ser frente a la realidad, pero con un carácter del respeto a las personas y a los derechos humanos. Daba yo un curso a periodistas sobre periodismo de paz, y esto es muy interesante, valdría la pena meterse un poquito más ahí. ¿Cuál es nuestro énfasis? Usualmente nuestro énfasis es en lo que nos da terror, la violencia, estas cosas, y por eso se subrayan tanto, y no las historias de construcción de humanidad. Y me parece que en este sentido, el que comunica, que construya humanidad en su comunicación. Creo que esto es parte también del sentido al que hay que también aspirar. Creo que hoy estamos súper saturados de comunicación de las violencias y hoy es indispensable repensar cómo estamos tratando las violencias para comunicarnos en un tono de paz permanentemente. Va por ahí la cosa, sobre todo para nuestro país. Muchas gracias, doctor Pablo. Y secretario, ¿se nos puede dar el último Sí, comentario gracias, y Susana. respuesta a la pregunta? Por supuesto, no, pues yo solamente reproduzco y me uno a la conceptualización que han hecho el maestro Alan y el maestro Pablo respecto, en efecto, el énfasis que tenemos que poner, que es lo más importante, por supuesto, la dignidad de todas las personas en todas sus dimensiones. Y yo agregaría también de la importancia que esta libertad de expresión de tanto para periodistas, comunicadores, ciudadanos, ciudadanía en general, sociedad civil, organizada o no, y también, por supuesto, el funcionariado, es que abone a una discusión pública, a que haya intercambio de opiniones, de puntos de vista, todos, o sea, que sea una lucha encarnizada de ideas, siempre y cuando esto sea bajo el marco del respeto, de la no discriminación, por supuesto que no haya la amenaza, que tampoco haya el estigma, y que respetemos eso. Y creo que apuntalando nada más digamos, a la conceptualización y como ya se ha hablado en otros espacios, en que debatamos las ideas y no las personas, ¿no? Que no nos metamos con la condición de las personas, sino más bien con las ideas. Ya ponía un ejemplo contemporáneo el doctor Pablo sobre Palestina, ¿no? Vaya, o sea, es increíble cómo hemos llegado a ser tan divergentes, o incluso, bueno, no me voy lejos, en ámbito electoral, ¿no? A mí me da mucha risa cuando las personas se pelean y se bloquean en redes sociales solo porque una persona es partidaria de la izquierda o de Morena y otra partidaria del PRI, del PAN o de la oposición, y de pronto ya no pueden converger en ideas y se bloquean, y como no piensan igual, hay este tipo de rupturas, ¿no? Yo creo que eso tenemos que superarlo, creo que es parte de un proceso de maduración al que tenemos que ir alcanzando todas y todos,
y sobre todo en este ámbito, ¿no? De lo que ya ha hablado por acá el maestro Pablo y el maestro Alan, ¿no? Y yo solo para terminar agradecer el espacio y ojalá podamos mantener la discusión y la conversación en ese tipo de espacios, el reconocimiento, por supuesto, a la dirección y a todo el equipo que encabeza el maestro Sergio Ulises. Susana, muchas gracias por el espacio y estamos aquí con mucho gusto para participar. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, maestro Alan, doctor Pablo, por estar presentes en esta actividad que hacemos mes con mes, que es importante para nosotros dentro de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y pues sin más, creo que ustedes ya concluyeron todo. Y vamos a pasar a las constancias que estamos de manera virtual, pero es importante reconocer pues el tiempo que dedican para estar con nosotras y con nosotros. Y bueno, el primer reconocimiento, la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Israel Hernández Sosa por su destacada participación en el conversatorio virtual Discursos de Odio frente a la Libertad de Expresión y la urgencia de comunicar con enfoque de derechos humanos, con una duración de 2 horas, el cual se llevó a cabo en la página oficial de Facebook de esta dirección. A 7 de mayo del 2024, Jalapa, Veracruz, firma el maestro Sergio Ulises. Igualmente, reconocimiento para el doctor Pablo Romo, igual por su destacada participación en este conversatorio, Discursos de Odio frente a la Libertad de Expresión y la urgencia de comunicar con enfoque de derechos humanos. Y también nuestro último reconocimiento al maestro Alan Irán Paz Arellano, igual por su destacada participación en este conversatorio que tuvimos este 7 de mayo. Firma igual el maestro Sergio Ulises. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí, por su tiempo. Sin duda fue una charla que igual y pudiera haber dado para más, pero aquí la vamos a terminar y esperemos que en otra ocasión tengamos la oportunidad de tenerlos para seguir abonando este tema, que definitivamente, como decía el secretario, tiene que hablarse en la comunidad, con las y los periodistas, con las y los comunicadores, con los servidores públicos y servidoras, con la opinión pública. Muchas gracias por estar en este conversatorio y sin más, que tengan un buen día. A nombre del maestro Sergio Ulises y de la dirección, gracias.